Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un programa más de Martes Populares, el espacio de conversación y diálogo con personas involucradas en el arte, en el audiovisual y en la cultura en general. El día de hoy es especial porque me acompaña desde Arequipa Nereida Paza Mamani, artista multidisciplinaria, realizadora audiovisual también. Y va a ser interesante conversar a propósito de su trabajo artístico, pero también sobre su trabajo audiovisual. ¿Cómo estás, Nereida? ¿Qué tal, Beto? Muchas gracias por invitarme. Es para mí importante participar de espacios donde podamos hablar de nuestro trabajo, de lo que se viene desarrollando en el arte y a nivel nacional. Ujú. Espero que esta conversación te relaje y nos permita conocer un poquito más sobre ti y tu trabajo. ¿Te parece si compartimos pantalla y comenzamos a dialogar? Claro, acá Bacán, está bien. bacán. Bueno, Nereida, claro, tu trabajo, cuando uno revisa, te googlea, ¿no? Destaca principalmente tu trabajo artístico plástico, ¿no? Es lo que llama la atención en primer lugar. Pero también tienes un trabajo de videoarte, ¿no? De cortometrajes, muy interesante, muy peculiar. Y cuando veía esta bio, me llamó la atención la foto de esta máquina de coser, que creo que es el inicio un poco de tu trabajo artístico, ¿no? Sí, justo vi la foto que muestras con la máquina ahí, la Singer. Es muy especial, ¿no? Es una máquina que pertenece a mi mamá. Ella estudió corte y confección hace muchísimos años y claro, con eso ella pudo ayudar a la economía familiar, ¿no? Arreglando ropa, haciendo ropa, un tiempo. Después entró a un trabajo como obrera y dejó la máquina de coser y, sin embargo, yo en la escuela ya vi esta máquina en la casa, ¿no? Un poco abandonada, un poco ahí sin uso, y como parte de un proyecto de trabajos finales en la escuela de arte, hice uso de esta máquina para hacer una técnica mixta, ¿no? Yo estudié artes visuales con la especialidad de pintura. Y las propuestas de último año son formatos grandes. Y claro, lo que me faltaba era tener más materiales, digo, más óleos, grandes bastidores. Y en casa yo tenía telas, tenía hilos de mi mamá. Entonces empecé a usar estos materiales para construir mis primeras propuestas, ¿no? Ujú. Fue un proceso muy orgánico, muy natural y además yo siento que muy intuitivo llegar a mi casa, al hogar, ¿no? Para poder empezar a trabajar desde, desde ese espacio, ¿no? Lo que yo empezaba a descubrir, ¿no? Como un lenguaje artístico propio. Yo te cuento, te hago una confesión, Nereida. La máquina de coser, también tiene mucho significado para mí y mi familia, porque mi abuelita también estudió corte y confección, fue costurera, fue modista también. Mi abuelita no tuvo hijas, tampoco tuvo nietas. Entonces siempre sentí de que no pudo heredar de alguna manera ese trabajo, esa labor para nosotros, para con sus hijos, para con sus nietos, ¿no? Siempre me llamó la atención. Y también mi abuelita y la familia paterna es quechua hablante. Y siempre en estas conversaciones familiares, eh, sentía que entre mi abuelo y mi papá, y mis abuelos y mi padre, no querían que nosotros sepamos lo que estaban diciendo, no valoré, digamos, el hecho de, no consulté, no le pedí a mis padres, a mis abuelos, que nos hablaran en quechua, porque sentía que nos estaban como, no querían, ellos mismos no querían que incorporásemos en esas conversaciones, ¿no? Lo digo a esto porque también tu trabajo tiene mucho de revalorar un poco, de alguna manera, nuestra cultura, el quechua, ¿no? Y también tus orígenes también tienen que ver con el quechua, ¿no? Sí, bueno, efectivamente han sido procesos complejos de reconocer, ¿no? Llegar a yo en este momento de mi vida, poder
hablar de identidad, de origen, de ancestralidad, de una herida colonial, de un trauma histórico. Son cosas que he ido descubriendo por mi trabajo, por cómo justamente, ¿no? Decidí a través del acercamiento a mi familia y a procesos también, ¿no? Muy personales, entender cuánto de todo lo que había significado la migración de mi familia, la pérdida de un idioma. Acá veo que has puesto el bordado es mi lengua materna, ¿no? Yo no, mi padre es quechua, aymara, y mi madre es quechua, y ellos tampoco me enseñaron el idioma. Entonces, han sido búsquedas y encuentros y desencuentros para poder cuestionar, porque creo que tampoco podría yo definir en este momento con precisión y tranquilidad, sobre todo, quién soy, ¿no? ¿Cómo me siento? Estoy en ese proceso y he podido darme cuenta a través del trabajo artístico, porque esa ha sido la herramienta en realidad, entender muchas cosas, ¿no? De las que vivo yo y de las que hemos vivido y vivimos muchos peruanos, muchos migrantes, sobre todo en el contexto político, social global, ¿no? De cómo todo esto está llevándonos a una crisis humanitaria, una crisis em, económica, de valores grave que pone en riesgo incluso, digo, en peligro nuestra propia supervivencia, ¿no? Y cómo vamos a continuar la vida aquí, en nuestro planeta, ¿no? Pero ha sido muy importante, sí, acercarme a otras prácticas como el bordado, porque reitero, yo estudié pintura, para a través de este oficio empezar a indagar aspectos muy importantes para mí que como ser humano necesito entender, ¿no? Ujú. Nereida, tú cuando nos estabas hablando, nos decías, bueno, que tus papás migraron, ¿no? De Puno a Arequipa. En Arequipa consiguieron trabajos, ¿no? Pero cuando tú decidiste ser artista visual, ¿tú tuviste algún inconveniente? Porque entiendo ya de por sí decir en la familia que uno quiere ser artista debe ser también complejo, complicado, ¿o no tuviste ese inconveniente? No, no tuve ese inconveniente, pero es algo muy común. No tengo amigos, amigas que han tenido ese problema. Yo creo que mis padres, ambos, mi mamá y mi papá, no sabían de qué trataba el arte. Como suele ocurrir, ¿no? Normalmente no tenemos idea de cómo funciona el sistema de arte, de qué significa ser artista con ese título, ¿no? Que ahora también cuestionamos mucho. Entonces, creo que nosotros mismos como creadores y trabajadores, ahora diremos, del arte y la creación, cuestionamos y nos preguntamos qué significa ser artista, cómo trabajamos los artistas y a veces ya sin respuestas, ¿no? Es complejo, lo sabemos y es difícil. Tal vez lo hablemos ahora en esta Ujú. conversación, Beto. Pero sobre tu pregunta, ¿no? Mis papás no se pusieron, me apoyaron, me dijeron que estaba bien porque desde pequeña vieron que tenía aptitudes, ¿no? Me Mm. veían dibujar mucho en los cuadernos, me veían participar en actividades artísticas del colegio, entonces sintieron que era un camino que estaba eligiendo, sin saber ellos que los artistas no tenemos espacios laborales de trabajo formales, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? La profesionalización de nuestros estudios, de nuestra carrera elegida, ¿no? En la vida. Yo cuando veo tu trabajo artístico, tu trabajo en sala, en galería, siempre, bueno, me pasa también con otros artistas, ¿qué puntos de conexión tengo con ese artista o qué puntos de desconexión también puedo tener? Pero cuando vi estos trabajos que tienes con los cuadernos de la memoria, ¿no? Los cuadernos, yo también estudié usé este cuaderno en la época escolar, yo también me vestí plomo rata
en el colegio. Entonces, ¿cómo así lo traes? ¿Cómo así recuerdas esto y lo conviertes en un insumo para trabajar tu arte? Pues yo era una muy buena alumna, muy responsable, muy cumplida, muy obediente, ¿no? De este sistema escolar, que yo creo que no ha cambiado. Ah, se ha vuelto algo mucho más digerible, aparentemente mejor, ¿no? En relación al respeto y el cuidado de las infancias, pero yo creo que no, porque ya he estado en colegios en este tiempo y sigo encontrándome con situaciones similares a las que yo viví, ¿no? Donde, claro, usábamos el uniforme obligatorio, plomo, mujeres con falda, usando estos cuadernos que para mí representan un tiempo muy duro y difícil en el Perú. Se vivía el conflicto armado interno en el Perú, una crisis económica fuerte y el gobierno regalaba estos cuadernos, ¿no? Ujú, Claro, con, con, con una, en la contraportada hay todos unos textos que aluden a un decálogo, ¿no? Del desarrollo, o sea, normas o reglas como para ser un buen estudiante, un buen peruano, un buen niño, un buen joven. Y oración, ¿no? Oración, la religión ahí siempre presente. Como era una muy buena alumna, les contaba, yo obedecía, repetía, memorizaba, hacía mis tareas, pero esto es algo muy, muy intuitivo, ¿no? Yo guardaba mucho dolor, mucha rabia porque era maltratada, ¿no? El sistema nos limita, nos pone taras, no nos permite desarrollar la creatividad en la imaginación, en el pensamiento crítico. Y todo eso lo guardé por 11 años. Cuando entré a la escuela de arte, seguía haciendo el sistema muy parecido y tenía pesadillas, cayendo en el psicoanálisis. Tenía pesadillas de que yo me ponía de pie en el aula y empezaba a gritar a los profesores, ¿no? Como a hacer un reclamo de lo que fue ese tiempo. Y cuando empecé a hacer estos cuadernos, Beto, dejé de tener las pesadillas. O sea, sentí que había encontrado una manera de canalizar toda esa frustración, esa rabia, todo ese maltrato, ¿no? A través de mis cuadernos donde puedo ser muy libre, donde exploro, intento, porque también es difícil volver a tener una mirada nueva sobre las cosas, ¿no? Sobre la historia, sobre la naturaleza y las materias que yo llevaba, ¿no? La geografía, sobre conceptos como patria, que tienen que ver con la educación cívica que en ese tiempo nos daban, o educación sexual, que en ese tiempo le llamaban así, ves, te das cuenta, las cosas no han cambiado, ¿no? Y encontré una forma de hablar, de decir lo que yo pensaba con libertad, también de una forma alegre, ¿no? ujú, Donde hay alegría y gozo, porque al estar poniendo lo que yo deseo, hacer ejercicios, claro, dentro de las consignas que nos decían, ¿no? Dibuja, responde el cuestionario, busca las palabras en el diccionario. Sigo repitiendo esos ejercicios, pero encontrando en ellos eh, otras situaciones que me permiten aprender de otras maneras, ¿no? ujú, Entonces estoy como deconstruyendo, tratando de desarmar toda esta estructura que está muy interiorizada además en mí y en la mayoría seguramente, para volver a intentar armar algo que me permita crecer, aprender, ser libre, alegre y entender, ¿no? Entender todo el conocimiento, ¿no? que nos vienen dando, que sí considero que es importante, ¿no? Pero entenderlo no solamente para tener una buena nota o ser un estudiante exitoso, ¿no? Sino ujú. para desarrollarnos como seres humanos. Claro, Nereida, yo cuando tuve la oportunidad, porque tu arte también es muy de tocar, no es una obra que solo se expone y la gente no interactúa, hay mucho de tu trabajo que es tocar, ver los cuadernos, claro, hay que decir a la gente que son telas, son reproducciones de los cuadernos, telas y las palabras son bordadas, ¿no?
Y yo también veo que tu trabajo poético está bajo esta estructura también de los versos cosidos, ¿no? Digámoslo, yo lo interpreto así, perdón, ¿no? Tiene Sí. mucho de esa impronta también. Sí, bueno, claro, yo sobreentiendo a veces que las personas piensan que es un que es un cuaderno bordado, pero no es verdad, no parecen cuadernos de papel que son escritos con lapicero, pintados con colores, pero son bordados, ¿no? Esta propuesta es un cuaderno textil donde se estampa las líneas cuadriculadas que ustedes pueden ver en este cuaderno, por ejemplo, y después se borda, ¿no? Con hilos, ¿no? Entonces, tiene que ver, sí, con este proceso que inicié siendo estudiante, que les he contado hace un momento, ¿no? De buscar otros materiales para hacer mis trabajos, y es un proceso. Empecé así y ese primer trabajo me llevó a hacer uno siguiente y de pronto empecé a sentir que ya no solo tenía que usar las telas como para armar un collage o algo así, sino ya los hilos de por sí solo parecían tinta de lapicero, lápiz y empecé a trabajar los cuadernos escolares. Además, siento que el bordado, hablando ahora del bordado, Beto, siento que es un dispositivo que está muy bien insertado en el imaginario sobre el hogar, ¿no? Lo doméstico, la casa. Cuando yo he hecho talleres de bordado, siempre han querido hacer cosas para la casa, ¿no? Un almohadón, un mantel para la mesa. Y eso es algo que lo he visto mucho en las mujeres, en jóvenes, en niñas con las que he trabajado. Pero yo siento que el bordado tiene una potencia y una posibilidad para hablar de todo eso que no decimos, que callamos y que estamos viviendo cotidianamente, que tiene que ver con violencia, con racismo, con discriminación. Y es algo que me permite expresar muchas cosas, ¿no? Entonces son cuadernos bordados no para adornar, no para que se vean bonitos, son cuadernos de resistencia, cuadernos de lucha, cuadernos de protesta, cuadernos de hartazgo. También hay cosas lindas que pongo en ellos, ¿ya? O sea, cosas muy personales que a mí me gustan mucho, pero todo eso puede ser soportado por este formato de cuaderno escolar que además remite a una época en la que estamos descubriendo y aprendiendo el mundo, nuestra personalidad está ahí formándose y nos suceden cosas que finalmente son importantes, que van a repercutir en nuestra vida futura. Y estoy haciendo como una regresión a ese tiempo para curar, para sanar procesos cosas que a mí me han pasado, ¿no? Nereida, y a mí me llama la atención si en los recitales a los que te invitan para ver tu lado poético, tu trabajo poético, ¿tú llevas los cuadernos o ya tienes unos apuntes en Word y eso es lo que compartes? Porque ya de por sí me da curiosidad saber cómo tú compartes tu poesía. Bueno, voy a decir que escribo palabras, sí, poesía, si quieres decirle, porque siento que es una forma más de em, acercarme a reflexiones, a entender situaciones, a resolver una idea, toma forma, se materializa en un texto bordado, en un poema. Así como hago videoarte o también he hecho cerámica o algo de escultura, pero no leo poesía, ¿no? A mí no me han invitado, solo una vez que recuerdo me invitaron a una lectura, pero hace muchos años y después ya no, ¿no? Y me parece bien, porque a mí particularmente no me gusta leer poesía ni escucharla cuando la leen, porque yo cuando leo me quedo como en algunas palabras, en algunos versos, y me quedo ahí un buen tiempo y después puedo proseguir la lectura. En cambio, en las lecturas es como, hay un ritmo, ¿no? A veces hasta la lectura es rápida, ¿no? Y no puedo entender todo. Por eso no me gusta y si me invitaran, creo que tampoco aceptaría leer. Me gusta que la gente pueda tocar los cuadernos, por eso los dispongo en carpetas escolares, si es que se da la posibilidad en la exposición. Y cada persona se sienta y puede tomar el cuaderno e ir leyéndolo a su ritmo, a su tiempo, ¿no? Detenerse el tiempo que considere y tocarlo sobre todo, que es algo también
que es cuestionable para muchos, ¿no? Porque la obra no se toca, la obra hay que mantener una Ujú, distancia sí. de cuidado, de respeto, no sé. A través de mi trabajo también pretendo, ¿no? Hablar de eso, ¿no? Hasta qué punto los lenguajes artísticos ya están cambiando y permiten ser más interactivos o tener un acercamiento al material, a las texturas, dar otras posibilidades de, otra sensibilidad sobre el trabajo, ¿no? Yo pensaba que también participabas en recitales. No, mira, qué curioso. Y este poema de todos los que encontré es el que más me gustó, Silencio. Sí, a mí me gusta mucho este cuaderno. Es un cuaderno como de 15 poemas y todos se llaman Silencio. Y me gustó mucho hacerlo. Es uno de los primeros cuadernos que hice, que además tuvo un proceso distinto porque en Arequipa hubo un festival de intervenciones en espacio público y los colgué en una plaza de acá de Arequipa mientras iba bordando, los iba colgando. Entonces la gente que concurría a este espacio público miraba el bordado, te preguntaba algunas cosas. Todo esto te cuento porque creo que hay que intentar, sí, o empezar a pensar, claro, pensar de qué otras maneras podemos nosotros, como artistas, como creadores, presentar nuestro trabajo y acercarnos al público. El cubo blanco, la galería, el espacio formal es importante, sí, pero nos mantiene dentro de un circuito, ¿no? Le interesa el arte, que va a estos espacios, que no es la mayoría. Entonces, dependiendo de cuáles son nuestros objetivos y qué queremos, en mi caso yo busco nuevos espacios donde trabajar, ¿no? Donde tener otras experiencias, otros intercambios, diálogos con personas que evidentemente te van a decir otras cosas, ¿no? Justamente en este viaje a Puno, tendí una talega en un mercado de abastos de Puno, en la calle, y puse mis poemas, ¿no? Y como si fueran productos, ¿no? Papas, tomates, ¿no? Puse mis trabajos, mis telas y me puse a bordar allí y se me acercó gente y tomaba mis trabajos sin el cuidado que tendría otra persona en una galería, por ejemplo, ¿no? Y eso ya de por sí para mí era importante. Lo tomaba y lo leía, y me hablaba después, me preguntaba de una manera muy familiar cómo estaba, por qué había escrito eso. Y yo le trataba de responder también de una manera sincera, y era un diálogo que nunca había o podría sostener en una galería de arte, ¿no? Esa fue una de las mejores experiencias que tengo y también de hace años que marcó una pauta sobre lo que yo quiero hacer con mi trabajo y cómo acercarme a otros procesos, ¿no? Y a otras personas. Yo recuerdo, Nereida, cuando salió esta noticia en el comercio, fue muy importante por la experiencia, ¿no? De exponer en ese espacio, y también marcó una atención particular de tu trabajo y de esta labor que también haces de investigación para elaborar tu arte, ¿no? Sí, bueno, esto fue un quiebre en mi trabajo, ¿no? Yo soy artista que vive en Arequipa, viajo regularmente a Lima por trabajo, por algunas exposiciones, algunos concursos que he tenido la suerte de ganar, ¿no? Pero cuando sucedió esta invitación a realizar una residencia de artista en el Museo Británico, fue algo que llamó la atención más sobre mi trabajo, me abrió más puertas en el sistema de arte peruano y también, sí, mayor visibilidad internacional, ¿no? Fue importante. Pero más allá de de ese aspecto, la forma en la que me propusieron trabajar y el acercamiento a un tema también para mí fue importante porque empecé a abordar otros temas que si no hubiera hecho esta residencia no hubiese podido llegar. Por ejemplo, el museo me invita a hacer una residencia para trabajar con objetos que son de su colección, que están en almacenes y que nunca se han mostrado y que desea su intención de las curadoras era hablar de la función del museo, hablar de las colecciones de Latinoamérica, del contexto de cómo llegaron estas colecciones a los museos y reflexionar, ¿no? Resignificar estos objetos
en- ahora, en el tiempo que vivimos, ¿no? En el contexto actual. Entonces me encontré con unos textiles de Huancayo, unas esclavinas, como puedes ver ahí en la foto, ¿no? Eran muchos objetos, tenía que seleccionar, aproximadamente habré visto unos 60, pero lo más sorprendente fue que, por ejemplo, las esclavinas de las danzas de negrerías en Huancayo representaban personajes históricos como Velasco Alvarado, Francisco Bolognesi, Miguel Grau, la Declaración de la Independencia. Todos remitían a hechos históricos, ¿no? De Perú. Los reconocí inmediatamente. Ahí descubrí que los objetos creados por muchas de nuestras manifestaciones, usados en muchas de nuestras manifestaciones de la cultura que llamamos popular, que es lo cotidiano, las fiestas patronales, las expresiones artísticas en cerámica y textiles, representan mucho esa memoria colectiva, ¿no? De quiénes somos, hablan de nuestra identidad, de nuestras preocupaciones. Y era algo que yo no había sentido antes y pensé, bueno, quisiera ser esclavinas para hablar de lo que vivimos ahora, no del siglo XIX, del siglo XVIII, o de procesos de emancipación o independencia, sino justamente de lo que ahora venimos viviendo y hacer uso de este formato para plasmar reflexiones de nuestros tiempos. Y fue así que empecé a trabajar ya con museos. Este año hice otra residencia en un museo en Suiza que presentaba una muestra que cuenta la historia de un explorador suizo del siglo XVIII llamado Schudi, que también vino a Perú como un explorador, como un Humboldt, ¿no? A descubrir y a nombrar territorios, plantas, animales, para llevarlos después a un museo europeo y decir que él había descubierto estos objetos y los nombraba y bueno, así nace una ciencia, ¿no? La- lo cual es ahora, tiene una lectura distinta, ¿no? En relación al colonialismo, a la extracción de recursos y a también cómo es que se nos cuenta la historia de quiénes somos, ¿no? Desde dónde vienen esas voces y nosotros invisibilizados, ¿no? Desde nuestras cosmovisiones, desde nuestras prácticas culturales. Entonces, la idea de esta residencia en Suiza era cuestionar eso, entender qué había pasado. Más o menos eso, del Museo Británico han partido muchas cosas y ahora tengo mayor conciencia de la importancia del trabajo de otros creadores que llamamos artesanos, pero que de los cuales deberíamos aprender técnica y también ideas, conceptos, ¿no? Nereida, está muy interesante lo que compartes con nosotros. Te pido por favor ir a una pausa. De paso también descansamos un poquito. Y lo que viene en esta segunda parte ya sería lo reciente que has hecho en Perú, ¿no? La retrospectiva, esta muestra en la Casa de Literatura, para que seguir un poco hablando de tu trabajo y también tu trabajo audiovisual, que me parece también importante destacar. Entonces te invito a hacer una Vale. pausita y regresamos. Ya.
Y continuamos nuestra conversación con Nereida Apaza Mamani a propósito de su trabajo tanto visual como audiovisual, ¿no? Su trabajo artístico de sala como también de videoarte. Bueno, compartimos pantalla, Nereida, y seguimos hablando. Se realizó una retrospectiva de tu trabajo en el IBNA de San Miguel, ¿no? Aquí en Lima. Sí. Y yo quedé impactado, primero porque esta retrospectiva, además de reunir mucho de tu trabajo a lo largo de estos años, me parece que causa un impacto. Yo vi esta obra, ¿no? Que forma el famoso shh, ¿no? El silencio, ¿no? ¿Y sabes a lo que me remitía? Me remitía a una película peruana, me remitía a Yanaguara. No sé si tuviste la oportunidad de verla. No, pero me han hablado, me han contado. ¿Y sabes por qué? Porque Yanaguara habla de una niña que es abusada en el marco de en el colegio, ¿no? El profesor, su profesor, la ultraja, ¿no? Entonces, yo pensaba, y no necesariamente tiene que estar conectado, obviamente, pero yo pensaba que ese shh, ese silencio es por el que muchas niñas se enfrentan en espacios como el aula, como en el colegio. No sé si la intención está muy desligada, yo me fui en floro, pero ¿qué está tu obra, ¿no? Esta intervención de los uniformes, qué es lo que en verdad querías transmitir o de qué querías hablar? Sí, bueno, fue una muestra que se presentó más a principios no sé, en abril creo, del año pasado, del 2024 en IFNA San Miguel, y no fue una retrospectiva, pero sí fue una muestra en la que reuní piezas de hace algunos años, no todas, ¿no? La muestra era inédita, pero me pareció importante que piezas de algunas colecciones, como del MADI, del museo, del MUSEM, colecciones privadas, pudieran ser parte de esta muestra, porque ya vengo trabajando el tema en relación a educación ya bastante tiempo, desde el 2012 aproximadamente. Entonces, esta pieza es inédita, por ejemplo, para esta muestra que se llamó Escuchar con las manos. Yo sé que este silenciamiento es algo histórico, ¿no? Lo hemos sentido desde niñas, desde que somos estudiantes muy pequeñas, y no solo en el ámbito escolar, doméstico, en todos los espacios de la sociedad, y remite a, se entiende, ¿no? Es un colectivo, es un grupo de mujeres, ¿no? Cuyos cuerpos podrían ser cualquiera, ¿no? O sea, cualquiera podríamos estar ahí portando ese uniforme, ¿no? Cualquiera de nosotras, de nosotres. Y para mí era importante esta pieza porque es algo que he sentido desde niña, ¿no? Creo que la mayoría de mujeres hemos tenido que callar, silenciar nuestras voces, ¿no? De rabia, de indignación, de dolor o mismo de alegría, ¿no? Se nos está prohibida el gozo, la alegría, ¿no? Reprimida. Y son 11 uniformes que también remiten a los 11 años de estudios por los que transitamos, ¿no? Un escolar, ¿no? Claro. En nuestra época y nuestra vida escolar, ¿no? De estudiantes de primaria, secundaria. Sí, bueno, te lo decía también porque conectaba, porque Yanaguara en la película tampoco habla. No emite, no tiene voz de manera natural y de manera figurativa, digámoslo así, en la película, ¿no? No habla. Entonces, eso fue lo que pensé al ver la Hay, película. hay algo, ¿no? Con lo que dices de esta película, de este territorio, es en Puno, ¿no? Sí, Cómo se desarrolla. Estos uniformes que ya no son de uso obligatorio, hace no mucho tiempo, ¿no? Estaré hablando tal vez de 5 o 4 años, que siguen siendo usados en los Andes, en la Amazonía. Eso me hace pensar, ¿por qué estos uniformes, si ya no son obligatorios, siguen siendo usados en estos espacios, ¿no? En estos territorios? Entonces yo lo vinculo a que estos uniformes son usados por poblaciones de escasos recursos económicos, donde
es el uniforme que se tiene, ¿no? Que se hereda, ¿no? Para ir al colegio. Porque claro, en las ciudades del Perú, Lima, Arequipa, etcétera, estos uniformes no los usan, ¿no? Cada colegio ha adoptado un color, un diseño para su uniforme. Sin embargo, no estamos hablando del pasado, ¿no? ¿Y por qué todavía se está usando estos uniformes en estos espacios, territorios empobrecidos, ¿no? Olvidados? Eso es algo que yo me he puesto a pensar por esto, ¿no? De lo que acabas de mostrar en relación a Yanaguara, ¿no? Y sí, yo creo que es una reflexión desde un pensamiento, desde mis feminismos, ¿no? Desde lo que yo entiendo, desde mi acercamiento a estas prácticas que acuerpan colectivos de mujeres para hablar sobre nuestra vida y no solamente luchar por nuestros derechos, porque eso es, digamos, una de los porqués estamos reunidas, sino más bien por intentar desestabilizar y cambiar este sistema que nos oprime, que nos violenta, que nos quita la vida, que no nos permite decidir sobre nuestros cuerpos y que nos hace crecer en tristeza, ¿no? Y no solamente a nosotras las mujeres, Beto, ¿no? Sino también a los hombres, ¿no? Porque el sistema patriarcal también a ustedes los conmina a, a no manifestar sus sentimientos. Hay un mandato de masculinidad que les obliga a ser fuertes, ¿no? A tener ciertas responsabilidades y roles. Entonces, ese silencio que esta obra trata de expresar es un grito, más bien, ¿no? Es un grito. Escuchar con las manos, pensé que era una retrospectiva, pero qué bueno que lo aclares, ¿no? Reúne gran parte de sí de tu trabajo todos estos años, pero tenía otro objetivo, me parece, ¿no? A reunir mi trabajo en relación a la educación, Ujú. ¿no? Básicamente, ese era el objetivo de esta muestra, que además fue curada por Elida Román, una curadora que falleció también hace poco y que fue uno de sus últimos trabajos que compartió conmigo. Y aprovecho la oportunidad que tengo de hablar de Elida porque como fue una persona importante en mis inicios, ¿no? Ella me conoció en el 2010 y en una muestra en Arequipa venía a ser jurado de un concurso de arte y recorría evidentemente las galerías y ahí la conocí, se acercó a mi trabajo, me habló de él, descubriendo, ¿no? Descubriendo a una persona que a ella le interesaba, un artista que podía decir algo. Lo digo así porque siento que confió, que vio algo, un potencial en mí, muy joven. Y hemos seguido manteniendo esa amistad y el trabajo a través de los años. Y ella curó mi última muestra, una importante muestra para mí que se llamó esta, ¿no? Escuchar con las manos. Ujú. Y bueno, hablemos de tu trabajo audiovisual. Este fue el primer trabajo que yo vi. Creo que tuvo una repercusión porque ganó un premio en el 2016, pero también porque demuestra por su manufactura, por su proceso, que se pueden hablar de temas duros, pero usando herramientas que están a nuestro alcance, ¿no? Y yo veo que tu trabajo audiovisual tiene de esa forma de transmitir, ¿no? Sí, bueno, coincidentemente se llama Historia Secreta. Otra vez el silencio, ¿no? Bueno, este trabajo es bien importante para mí, este específicamente, porque, mira, fue realizado cuando tenía mi hijo, ¿no? O sea, nació el 2016 mi hijo y no pude hacer otra cosa digo, de pintar, dibujar, la creación, más que este corto, en prácticamente 2 años. El corto no lo hice en 2 años, ¿no? Lo hice en las medias horas o una hora que encontraba en esos años para volcar esta energía creativa, ¿no? Porque estaba abocada a la crianza de una guagua, ¿no? Recién nacida
Y eso hace poco, no, hace 2 meses me he dado cuenta de eso porque estoy armando un archivo de mi trabajo, que cómo es posible que en 2002, 2007, ¿no? Que empiezo a trabajar, van pasando los años, todos los años tengo una buena cantidad de trabajos y justamente en el tiempo del embarazo y el parto y el posparto solo puedo hacer un trabajo. Da cuenta del esfuerzo físico-mental que significa la crianza, ¿no? Cuento esto porque La historia secreta es un trabajo que hice el 2016 y lo presenté a las convocatorias de concursos de artes visuales de la DAFO el 2019 y resultó ganador de uno de los premios en la categoría obra experimental. Porque ahora acá sí te puedo contar un poco de mi trabajo y cómo lo realizo. Es un trabajo de carácter experimental porque uso recursos, digamos, que están a la mano, como decías. No es una obra técnicamente pulcra donde la iluminación o los efectos, ¿no? inciden en el resultado. A mí me gusta mucho usar elementos de acceso, como puedes ver ahí, recortes, ¿no? De papeles, que son estos periódicos también antiguos, donde encuentro imágenes que me parecieron en ese momento interesantes para armar una historia. La técnica es animación en stop motion, es decir, secuencias de fotografías, ¿no? Que van teniendo movimiento y ahí va contando una historia que, bueno, no necesariamente no con un guión terminado o elaborado, sino que iba cambiando en el proceso de realización, ¿no? Ujú. De acuerdo a situaciones que iba viviendo o cosas que me iban interesando o textos que iba también desarrollando o escribiendo. Y eso es un poco mi trabajo audiovisual, es básicamente en sus inicios el desarrollo de cortometrajes de carácter experimental con la técnica de stop motion. Ujú. Claro, collage, stop motion. Es interesante también las frases que hilvanas, ¿no? Yo cuando leo El corazón es un puño cerrado, me remite también a protesta, a queja, ¿no? Pero también a feeling, a sentimiento, ¿no? O sea, ese tipo de interpretación le he dado a tu trabajo, Historia Secreta, o también la vida es un fragmento de tiempo sin ocupar, ¿no? O sea, está bien, perennizamos un momento, el cine lo hace, pero ¿qué tanto de ese momento ha sido tu vida misma, ¿no? Las cosas que te ha interesado vivir, pasar, y no solo acumular el tiempo, ¿no? Salen muchos temas, salen muchas ideas que Irvanas gracias a este trabajo, que también lo pueden ver, está gratuitamente en Retina Latina, para que lo puedan ver. Es uno de los trabajos que pertenece a la sección Perú, pues puede ver gratuitamente junto a otros de obras de realizadores nacionales y que el próximo año se cumplen 10 años de Historia Secreta, y es interesante revisitarlo. Y bueno, la última vez que nos vimos en Nereida fue en esta exposición. Logré ir en la mañana a la inauguración, porque ahí a veces se inaugura en la Casa de Literatura mediodía, ¿no? Tempranito. Y esta es una exposición bien particular, porque también, obviamente, también está relacionado con la educación, ¿no? Pero también sobre los colectivos de vanguardia que comenzaron a inicios del siglo pasado, ¿no? Sí, sí, bueno, es una muestra que parte de una investigación de los curadores Janet Sukasaka y Rodrigo Vera en la Casa de la Literatura, que presenta muestras vinculadas a la producción literaria en el país, ¿no? Se enfocan en estas vanguardias del sur, que son proyectos de escritores, poetas, que van cuestionando de qué manera se escribe, ¿no? Entonces, vinculan también sus lenguas originarias como el quechua y el aymara, sus costumbres, sus prácticas a la creación. Entonces, en sus poemas podemos leer descripciones, acercamientos poéticos a su territorio, ¿no? Al paisaje, a las costumbres y también de manera lúdica y experimental, porque hay formas de escribir como Oquendo de Amat, que
Yo creo que la mayoría ha leído los 80, los 5 metros, ¿no? de poemas. Ahí ver de qué manera el lenguaje, el idioma puede ser subvertido y usado también de manera gráfica, visual y dándonos otra experiencia de la palabra, ¿no? Claro, hubieron publicaciones como el Boletín Titicaca u otras revistas que le llamaban órganos de estos grupos o colectivos que se reunían en Cusco, Tacna, Puno, Arequipa, ¿no? Entonces, la muestra es muy gráfica, como suelen ser, para dar cuenta de eh, cómo eran estos procesos que se producían, ¿no? La curaduría, el montaje, la escenografía está muy bien montada. Y mi participación es a través del grabado, la silografía específicamente, porque claro, ellos ilustraban estas revistas con grabados, silografías, que representaban justamente su entorno, sus costumbres, las personas, ¿no? de estos territorios. Y me pareció la técnica idónea para colaborar con este proyecto que regularmente invita a un artista a hacer estas reflexiones y sumar, ¿no? Sumar con una propuesta que dialogue con el montaje y la curaduría. Entonces ha sido un proceso que inició hace varios meses, unos 6, 7 meses antes de la muestra, para ir hablando con el equipo curatorial, ir entendiendo qué significaban estas redes, qué problemáticas abordaban y la importancia, ¿no? Y sobre todo lo avesados y creativos que han sido para usar el lenguaje de otra manera, ¿no? Lo inspirador que puede ser también para generaciones actuales, tomarlos como referentes, ¿no? Entonces, he construido unas carpetas eh, en las cuales en lugar de estar el escritorio, ¿no? Donde uno va a escribir o hacer la tarea, poner el cuaderno, he colocado unas silografías donde las personas pueden leer imágenes y también textos en relación a cosas que han llamado mi atención, aspectos que han llamado mi atención sobre estos procesos, ¿no? de creación de estas vanguardias, como por ejemplo insertar iconografía que podríamos vincular a lo prehispánico, a lo precolombino, en letras capitales, ¿no? Para iniciar sus textos, ¿no? Las carpetas se pueden tocar, uno se puede sentar y Ujú, empezar a tocar estas silografías, que son matrices en realidad de silografía. Pueden también hacer como un ejercicio ya interactivo, un frottage, poner un papel y con un lápiz tratar de obtener una copia de esta matriz, ¿no? ujú, claro, yo recuerdo cuando fui a la inauguración, yo estaba haciendo eso, me estaba sentando en las carpetas, quería sacar esa ilustración que más me llamó la atención y no sé si fue tu mamá o una persona, un familiar tuyo, me dijo, no, tiene que ser de otro color, un color más claro, no, un color más oscuro para que se note, porque lo estaba haciendo con un color claro, ¿no? Y me corrigió, me llamó la atención y tomé su consejo y me quedó ahí la impresión, ¿no? Como tú dices, como se estilaba antes, ¿no? Estos hilograbados que tú dices. Y también, además de estas carpetas, hay una obra de gran formato que es impresionante, Nereida, cómo se hizo. Pucha, porque son tan minuciosos en los detalles que me sorprendió de verdad. Bueno, el grabado yo lo aprendí aquí en Arequipa, en un taller de un grabador muy reconocido, importante, llamado Luis Olorio. Es un grabador de origen puneño y que ha estudiado en Suiza, bueno, y radica acá en Arequipa. Ha sido mi maestro de grabado. Entonces, yo he vinculado inmediatamente la técnica del grabado a este proyecto de vanguardias y ese gran formato, esa matriz que hablas de gran formato, es también un elemento escolar, es una pizarra, pero colocada en forma vertical, ¿no? Porque lo que quería al usar elementos de colegio, escolares, reforzar la idea también de estas vanguardias, ¿no? De que a través de la educación, de la instrucción pública, se podía acceder a mejorar su situación, ¿no? Socioeconómica, ¿no? de estas poblaciones olvidadas por el Estado, porque ellos siguen desarrollando su- sus diversas actividades. Esta gran pizarra, esta matriz de silografía, representa
intenta reflexionar, representar el valor del trabajo de las mujeres, porque, claro, la investigación curatorial nos lleva a reconocer nombres de hombres, ¿no? Hay muchos escritores, poetas, que han sido los que han elaborado estos boletines, han participado de estas publicaciones y muy pocas mujeres, ¿no? Sin embargo, como suele suceder normalmente, ya, el trabajo de las mujeres es invisibilizado, no se habla de ellos, y no solo de las mujeres que han podido acceder a estudios, ¿no? Sino en este caso de las mujeres campesinas, ¿no? Que sostienen justamente ese trabajo que todos estos intelectuales han podido desarrollar, ¿no? Porque son de origen puneño y han tenido también que provenir de comunidades o estos territorios donde están sus familias, sus madres, sus compañeras, sus hijas, ¿no? Y este trabajo no es reconocido y valorado. Por eso, para mí era importante que en esta muestra, como contraparte tal vez de toda esta valiosa, importante investigación, está la figura de una mujer campesina hilando, porque ellas siempre están trabajando, mientras transitas, mientras van haciendo algo, ellas están desarrollando trabajos alternos, paralelos. Y también representar a niños, porque pues ellos son los que siguen resistiendo y recepcionando, recibiendo toda esta información y formas de conocimiento como el trabajo en la tierra, entender los ciclos, el clima, para sembrar, para cuidar la naturaleza. Todos esos conocimientos que no valoramos, pero que son ahora fundamentales para nuestra supervivencia. Bueno, ya saben, todas las personas que nos ven y nos escuchan, esta muestra Vanguardias del Sur está en la sala temporal 2 de la Casa de Literatura Peruana, el último bastión, parece, de la cultura en nuestra ciudad, en Lima. Y la artista invitada es Nereida Pasamamani, pueden ver sus trabajos y pueden interactuar con los trabajos. Y ya saben, esta muestra me parece está todo el año que resta, así que pueden ir y se van a sorprender como nosotros lo hicimos. Aquí tengo una foto donde ¿es tu mamá? Nunca te Sí, pregunté. sí, Ah, es mi mamá. Ella es mi mamá, mi maestra. y la veo muy contenta cuando coincidimos en las exposiciones. Ella sí, a diferencia de ti, creo, disculpa la infidencia, ella sí le gusta la fotografía. Claro, va acá, vamos, entra en confianza rápido. Entonces yo siento que a ti te incomoda un poco la foto, pero tu mamá sí, sí se presta. Sí, somos de carácter distinto y por eso me gusta invitarla y cuando podemos viajar juntas, ¿no? A participar de estos eventos porque ella, como dice, se relaciona muy bien con las personas y habla del trabajo y cuenta muchas cosas. Además que ella también me ayuda, ¿no? Ahora es un momento también de nombrarle y de reconocer su apoyo y no solamente moral. Mi mamá muchas veces me ha ayudado a bordar porque como saben ustedes el trabajo de bordado es de mucha paciencia y mucho tiempo y ella como costurera me ha dado la mano muchas veces, ¿no? Hemos hecho un Mm, trabajo conjunto. qué bueno. ¿Cuál es su nombre, perdón? Se llama Honoria Mamani Parikawa. Muchas gracias, señorito Honoria. Gracias por ahí estar ahí junto a su hija y también haberle heredado el arte de la costura. Me parece que eso se va a mantener todavía. Y también está esta fotito que encontré con tu guagüita, que me parece que simboliza ese camino juntos, a seguir. Vamos, aunque está desenfocado, pero vamos. La vida tiene Sí, mucho más claro. misterios. La foto es de mis redes sociales, por eso está tan baja, pero te agradezco mucho que lo menciones, Beto, ¿no? Es una parte de mi vida que casi yo no hablo, pero fundamental, importante, y que está también muy presente en mi trabajo, ¿no? Y en mis perspectivas y luchas feministas, porque estoy criando a un ser humano, a un hombre, en una sociedad patriarcal y es un trabajo muy complejo intentar desarmar toda esta estructura para él, ¿no? También.
Qué bueno que lo menciones, porque sí, es un trabajo muy difícil la crianza, eh, tener la responsabilidad por otras personas, ¿no? Uno cuando es joven, claro, se preocupa por uno mismo, ¿no? Ya, el diablo todo, pero cuando asume la responsabilidad de criar otro ser humano, la vida cambia y te reevalúa muchas cosas, ¿no? Cambia mucho, pero también las maternidades nos dan la posibilidad, los que decidimos, ¿no? Estas maternidades, paternidades, aprender y va a ser siempre mucho aprendizaje y mucho cuestionamiento, mucha crítica, autocrítica y también Ujú. mucha alegría. Es todo un Mm. mundo complejo de explicar. Sí, sí, yo también lo entendería si fuese padre, pero sí, te escucho emocionada hablar de tu mamá, hablar de tu agüita, y sí, se nota el cariño que hay, el inmenso cariño que se tiene. Ya saben, a todos nuestros amigos, Nereida actualiza regularmente su página en YouTube. Así que ahí pueden revisar sus trabajos audiovisuales, pueden revisar entrevistas que le hacen y también un poco de sus procesos artísticos, que me parece que también es destacado comentar. Aquí encontré una foto feliz, contenta, en un solazo, y me quiero quedar con Ujú. esa imagen, Nereida, de ti. Y agradecerte por tu tiempo. Te lo digo sinceramente, pocas veces tengo la oportunidad de conversar con alguien cuyo trabajo admiro y cuyo trabajo me genera preguntas sobre mí, sobre lo que estoy haciendo, sobre mi propia masculinidad, también sobre el tema político, sobre el tema social. Y te felicito y te agradezco, Neneida, por atendernos y por seguir chambeando en esta tan difícil brega que es el arte y la cultura. Muchas gracias, gracias. Es un momento en que vengo como mirando todo lo que he hecho en estos años, como 18 años de trabajo y pues viendo para dónde voy ahora. Es un momento así en el que estoy y tus palabras me dan ánimo, ¿no? No es difícil en realidad tomar la decisión de ser artista. Es algo que uno siente y si me están escuchando personas que están por decidir, pues háganlo, es la forma en la que mejor van a poder vivir su existencia y encontrarán las formas de seguir adelante en esa decisión, ¿no? Que además es genuina porque van a desde ahí poder contribuir a transformar nuestras sociedades, a vivir una vida digna. Van a estar contentos. Gracias, Nereida. Ha sido un gusto conversar contigo en este programa especial de Martes Populares y te auguramos muchos éxitos en lo que venga. Claro, uno dice, hemos trabajado ya 18 años, ya vamos a cumplir los 20, ya que se vienen, qué proyectos, ya eso lo designará el destino, pero también el esfuerzo, ¿no? Te felicitamos a tu equipo, que es un equipo familiar, que es muy simpático eso. Y nada, a seguir creando y gestionando desde el arte y la cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Listo, ya saben, tienen una cita este y todos los martes para seguir conociendo a personas como Nereida Apaza Mamani, que gestan, que trabajan y se involucran desde el arte con su país. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Tupananchis Kama. Chao.